Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Que se alegra tanto de que haya vuelto a casa. Que no piense, que descanse, que no pasa nada.
y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Honrando al Señor Jesús, somos la Iglesia Cristiana Discipular en el Hogar y nos reunimos en su nombre, reconociendo su presencia fiel ahora mismo entre nosotros. Por lo que, alegremente y con gratitud, nos disponemos a recibir su palabra en nuestras vidas. Aleluya. Apreciados hermanos y amigos, en esta ocasión demos gracias al Señor por permitirnos una vez más conectarnos por este medio, la Iglesia en el Hogar. Recuerde que la Iglesia no es el edificio, somos cada uno de nosotros, el templo del Espíritu Santo, en los cuales Dios quiere hablar y mostrar su gracia y su perdón de manera permanente. Tomemos un tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras y profundicemos al menos un poco en las palabras que el Señor Jesús nos está hablando y que cada uno de nosotros debemos recibir con expectación. Guardémosla en nuestro corazón para vivir como Él nos pide y el día que Él nos llame a su presencia, partir como Él nos pide también. Oremos en un ambiente de reverencia. Entregamos este momento en las manos del Señor y nos entregamos nosotros mismos en sus brazos para permitir que nos hable y nos muestre caminos para honrarle y perseverar en el llamado que hemos recibido. Amén. Bien, el Señor nos ha bendecido con la palabra de su poder. Así dicen las Escrituras. Y sobre ella es nuestro tema del día de hoy, cuando decimos a Él oíd. Amén. A Él oíd. Hermano, hermana, a Él escuchemos, a Él oigamos. El Evangelio de Mateo en el capítulo 16 nos dice: mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Amén. Jesús estaba con algunos de sus discípulos y Dios se hace presente en este momento y con estas palabras de afirmación sobre ellos. A Él oíd. Tenemos la palabra de su poder. Hermanos, oigámosle a Él. Esto debe animarnos en medio de nuestra condición actual. Aún atravesando los días más espinosos de nuestra vida, debemos tener presente que el propósito de Dios se cumple en el tiempo que Él establece sobre la vida de cada uno de sus escogidos. Y esto es lo mejor que nos puede acontecer, porque aunque muchas veces no nos está revelado el propósito de ciertos acontecimientos, Dios, que conoce esos propósitos, siempre actuará para perfeccionarnos y para asegurarnos lo que nos ha prometido. ¿Y qué nos ha prometido? Salvación y vida eterna. Pienso, hermanos, muchas veces tratando de entender o explicarme muchos asuntos de esta vida, viene a mi corazón un entendimiento que me dice que siempre pensamos de una manera natural y en las consecuencias naturales de las cosas, pero que Dios está actuando y moviéndose en lo espiritual y en lo eterno. Trato entonces de entender que aún la muerte, que para nosotros es una tragedia, porque así lo sentimos, claro, así lo vivimos, que es una pérdida en nuestras vidas, para Dios no lo es. Para Él, cuando se trata de uno de sus hijos, es un acto de amor recibir a uno de nosotros en su presencia y coronarle
con la victoria de su Hijo Jesús, la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y entonces me afirmo más en la palabra que encontré en Deuteronomio 29:29, y nos dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Es decir, hermanos, las cosas que no podemos entender están en el conocimiento y en la potestad de Dios. Y aquellas que han sido reveladas para nosotros, las que sí podemos entender, las que sí podemos encontrar una explicación, dice, y para nuestros hijos para siempre, son para que cumplamos todas las palabras de la ley, toda la escritura como el Señor nos la ha mostrado. De esta manera debemos perseverar en lo que Dios nos habla y en lo que Dios nos está enseñando a través de Jesucristo y de sus palabras que ya están reveladas para nosotros en las Sagradas Escrituras. Imitar su ejemplo, vivir de la manera que Él nos pide que vivamos. Esto debe ser nuestro propósito hoy en día. Recordemos un ejemplo dramático de haber renunciado a todo, un ejemplo de obediencia y comprensión de lo que Dios habló en ese momento, pues lo vemos en la experiencia de Saulo de Tarso, cuando iba en el camino a Damasco, perseguía a los cristianos que estaban llevando el Evangelio de Jesús por diversas ciudades, y Saulo les perseguía para matarles. Veamos lo que dice el libro de los Hechos en el capítulo 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Impresionante relato y encuentro de este hombre. Como vemos, Saulo perseguía la iglesia de Cristo, perseguía a los creyentes que llevaban la palabra de Dios, y fue tocado, fue cegado sobre el camino a Damasco. Sus ojos, dice la palabra, se cubrieron de escamas. Luego Jesús le habló y Saulo lo reconoció al decirle: ¿quién eres, Señor? Sintió la autoridad, sintió la presencia de algo más grande que él. Y el Señor le respondió: yo soy el Señor a quien tú persigues. Esto es tremendo. Es así porque el que persigue a un creyente está persiguiendo a Cristo. Toca la niña de los ojos de Dios. Al final de este encuentro, Jesús le pide que se ponga en pie y posteriormente le dice que sea testimonio de lo que ha visto y oído. El objeto de este encuentro era abrirle los ojos para salvarle, para librarle de la esclavitud del pecado, que es el objeto de la predicación que luego Saulo, transformado en el apóstol Pablo, emprendió esta predicación por diversas ciudades y naciones, como nos muestra la palabra. Esto es lo que Dios nos pide hoy también a cada uno de nosotros, que le oigamos a Él, que vayamos a su palabra, que no nos quedemos con lo que los predicadores y los maestros podamos decir, sino que busquemos personalmente lo que Dios quiere hablarnos de manera individual a cada uno de nosotros.
Eso solo lo lograremos cuando vayamos a las Escrituras y entremos en comunión con sus palabras y las deseemos como miel a nuestro paladar, decía el salmista. Debemos encontrar y predicar la palabra de Dios en su esencia. Estamos llamados a eso. Y no hablarlo de acuerdo a nuestro razonamiento. Es lo que Dios nos pide y nos enseña. Porque es necesario que seamos librados, dice la palabra, de las prisiones de este mundo. Y seamos reconciliados con Dios. Y recibir el perdón de nuestros pecados para ser justificados y luego santificados en Jesús para encontrar esa vida eterna que Él nos ha prometido. En la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, leemos en el capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Repita usted junto a mí esta palabra, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Yo he creído. ¿Usted ha creído? Amén. De esta manera, la palabra de Dios y sus promesas son para el creyente la fuerza, el poder, el motor que le sustenta y le permite seguir caminando. Es el Evangelio que nos da las herramientas para enfrentar las adversidades y para vencer la obra que Satanás quiere levantar contra los que creen. Nunca esta palabra, es decir, su Evangelio, debe avergonzar al creyente, porque el poder de Dios está en ella para obrar la salvación que cada ser humano necesita. El objeto de esta palabra es de la siguiente manera: abrir los ojos ante el pecado, librarnos de las prisiones de esclavitud y reconciliarnos con Dios a través del perdón de nuestros pecados. Amén. Pero, ¿qué debemos hablar y predicar hoy de acuerdo a lo que hemos oído de Él? ¿Qué hemos oído del Señor? ¿Qué es lo que debemos compartir? Déjenme mostrarles estos 3 puntos. Que es necesario que todos vengamos al conocimiento de la verdad, a conocer a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es nuestra vida. Solo la gracia, por medio de la fe en Jesús, nos hace salvos. Es necesario compartir esta palabra. Solo la gracia, por medio de la fe en Jesús, nos hace salvos. Y aceptar el sacrificio de Cristo para perdón de nuestro pecado. ¿Ha aceptado usted ese sacrificio y reconoce que en Él hay perdón para sus pecados? Hermanos, asegurémonos en nosotros mismos y aseguremos que los nuestros, a quienes amamos, tienen por ciertas estas verdades y las atesoran en sus corazones. Solamente esta verdad determinará nuestro destino eterno y en ello debemos perseverar. Llevar la palabra, que aceptar al Hijo de Dios, quien quita, dice la Escritura, el pecado del mundo, y poner nuestra fe en Cristo, es la única vía, es la única verdad para todo hombre y para toda mujer hoy en día. Leamos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 1, esta verdad que muy ampliamente el apóstol explica a la iglesia en Éfeso. Leemos en el verso 2, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre
y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está nuestra bendición, hermanos, en nuestra vida espiritual, en nuestra salvación, en nuestra vida eterna. Verso 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Hemos sido escogidos. Hoy usted escucha la palabra y puede entender el mensaje del Señor, porque ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Y todos hemos tenido esta oportunidad. Y dice el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, porque somos el pacto de Cristo, somos el pueblo que Dios ha dado a Cristo Jesús, según dice la Escritura, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en el amado, en quien tenemos en Cristo Jesús redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Él pagó el precio. Esa es nuestra redención, que el pecado nos llevaba a la muerte eterna. Y Cristo pagó ese precio dándonos redención, el perdón de pecados, para que la muerte ya no sea eterna sobre nosotros. Verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su benevolencia, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por eso aguardamos su venida, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también, dice la Escritura, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hemos oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad, hermanos? El evangelio de nuestra salvación, que es las arras, es decir, es la garantía que Dios ha puesto en esta promesa de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén. Gloria al Señor por esta palabra reveladora. Como dice la Escritura, según este beneplácito, este diseño benévolo, fundado en el amor y en la voluntad buena de Dios, en Jesús tenemos lo siguiente. Tenemos la redención de la vida. Es el rescate de la muerte. No moriremos, sino que dormiremos hasta el día de la resurrección en Cristo. Tenemos el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Ya el pecado no se enseñorea del cristiano, sino que el cristiano abre sus ojos frente al pecado y se acerca a Jesús para ser lavado, porque el pecado le duele, le estorba, le molesta.
y el cristiano ha decidido perseverar en su santificación. En tercer lugar, la sabiduría e inteligencia que recibimos. Sabiduría espiritual, no natural, aquella necesaria para comprender el propósito de Dios. Y también recibimos todas las cosas hechas en el cielo y en la tierra, las recibimos por medio de Jesús. Y también recibimos el ser predestinados según su propósito, ¿para qué? Para salvación y para su gloria. Amén. Podemos ver qué maravillosa es la obra de Jesús y el plan de salvación de Dios, que hace que la fe cristiana sea la proyección del pensamiento de Dios sobre el hombre y la mujer. Comprendemos esto de una manera apropiada. La fe cristiana es la proyección del pensamiento de Dios sobre el hombre y la mujer creyente, dejando establecer este pensamiento de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, y no al revés, como a menudo pretendemos o escuchamos en explicar los asuntos espirituales de acuerdo a razonamientos humanos y a la experiencia humana. No es así, no debe ser así. Dios permite a través de la palabra y de la obra de Jesús que el cristiano tome la decisión de crecer en su camino de salvación y vengamos a Él transformados a la imagen de Jesús. Todo esto muchas veces está opuesto a lo que conocemos como la religión o la tradición. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Amén. Muchas personas intentan hoy en día racionalizar la palabra de Dios. Escuchan muchas voces, muchas palabras y doctrinas que muchas veces están fundadas en conocimiento humano, pero la palabra no es para entenderla de esa manera, sino para obedecerla en primer lugar. Hermanos, primero debemos obedecerla y entonces comprenderemos la enseñanza a través de la obediencia. Sea que la entendamos o que no la entendamos, debemos obedecer la palabra, porque ella contiene la voz de Dios. Muchos esperan que Dios les explique su palabra, pero la Biblia no es principalmente un libro que debe ser explicado. Más bien es un libro que debe ser creído y obedecido con el corazón. Por esta causa es que muchos hoy están prefiriendo oír y creer en ídolos mudos, en personas muertas, en ídolos que tienen manos, dice la palabra, y no pueden tocar, tienen boca y no pueden hablar. Veámoslo en el Salmo 115, nos dice: manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que lo hacen, y cualquiera que confía en ellos. El Señor nos libre de esto. Muchos han escogido creer en palabras de hombres, incluso en testimonio de muertos, que en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Le invito a leer esta escritura en la primera carta de Juan, capítulo 5, dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. A Él oíd, dice la palabra, a Él oíd, dijo el Padre desde los cielos. Es tan importante, hermanos, conocer las Escrituras para poder obedecerlas y así agradar a Dios. Y este camino es un camino que todos tenemos que emprender o que quizás ya hemos emprendido, pero tenemos que perseverar
en el conocimiento y en la obediencia a la palabra. Porque en cuanto deseamos agradar a Dios, entonces nuestras oraciones no son solo escuchadas, sino que son respondidas con poder. Mire el capítulo 3 de Primera de Juan, dice, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. El Señor nos permita colocarnos en esa posición, que podamos encontrar el lugar y la forma de hacer las cosas que son agradables a Él. Amigo, usted que nos escucha en esta oportunidad, ¿cómo alguien sabrá hacer lo que a Dios le agrada si no le conoce? Es la pregunta que podríamos hacer hoy. Si no acepta el testimonio de su Hijo, si no cree en su palabra, recuerde que mayor que el testimonio de los hombres, mayor que la ciencia, que el conocimiento y que cualquier fuente de conocimiento, mayor es la palabra de Dios. Por esta razón Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cristo es la verdad. Amén. Hoy el Padre nos recuerda también a través del Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Amén. A Él oigamos. Hermanos, en estos tiempos tan volátiles, a causa de lo pasajera que son todas las cosas, prestemos atención a Jesús y a sus palabras. Él está hablando a los suyos de muchas maneras y hoy le llama a usted a perseverar en el camino de fe que Él le ha mostrado. Siga adelante, no cuestione, no se detenga en el llamado y no detenga la comisión que usted ha recibido. Adelante está el galardón y con Él está Cristo nuestro Señor, quien hoy se encuentra a la diestra del Padre intercediendo por cada una de nuestras vidas. Y hoy le pide que le escuche en la intimidad de su presencia y a través de su palabra que nos revela su verdad, su amor y su propósito. Permítame guiarle en un breve tiempo de oración. ¿Puede usted reconocer hoy a Dios como el único Dios creador de todo, como el proveedor de un camino seguro y estable? Dios quien ha provisto una garantía para nuestra salvación y para nuestra eternidad. Cristo Jesús es la garantía con la que Dios ha prometido rescatarnos del pecado. Gloria al Señor. Colocarnos en tu gracia, Señor, y llenarnos de fe para el perdón de pecados. Ese es nuestro caminar. Dígale al Señor, gracias Padre por tus palabras de amor, tus palabras de esperanza y de fortaleza, la palabra de tu poder, de tu potencia, que hoy recibo y en la cual me fortalezco en medio de las tribulaciones que el mundo entero vive. Hoy te escucho, Señor, y puedo recibir con claridad tus palabras que me hablas, y me fortaleces con amor eterno, me has amado, y yo quiero responder a ese amor. Quita, Señor, todas las escamas en mis ojos, en mis oídos, Señor, y permíteme buscarte más, escucharte más, renunciar más y más al pecado, a la simplicidad. Señor, permite que, tomando el llamado que me has hecho, que nos haces hoy a cada uno, no nos avergoncemos del Evangelio,
porque es poder de tu boca. Te pido, Señor, dígale al Señor que me des denuedo y capacidades para hablarlo, para llevarlo, para compartir tu evangelio a todo lugar donde nos permitas entrar. Usted también que hoy reconoce que ha escuchado la palabra de verdad, decida dejar atrás toda tradición y religiosidad para venir a los brazos de Dios y aprender a escucharlo a Él, escuchar su voz, la palabra que Él nos ha hablado a través de su Hijo y a través de la Escritura. Hoy es el tiempo de la redención. Hoy Jesús está a la puerta y está cercano para obrar salvación y asegurarle una vida eterna con Él. Háblele a Él y dígale que lo necesita, que agradece esta oportunidad única de abrir su corazón a su presencia y a sus palabras que siempre son verdaderas. Declárele al Señor que Él es su verdad y su vida y agradezca su obra en la cruz para perdonarle hoy y librarle de la prisión del pecado. Amén. Y también, hermanos, como congregación, como miembros de la familia de la fe de Jesucristo, seguimos unidos intercediendo por las necesidades y dificultades entre nosotros. Traemos varias familias en oración, sabiendo que la palabra y el Señor nos ha dicho que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, Él ha vencido al mundo. Amén. Confiemos, Él ha vencido a la muerte y al mundo. Sabemos que el Señor de toda consolación hace cada día una obra de fortalecimiento en las familias que han pasado por momentos de dificultad, de pérdida y de luto. Oramos, Señor, por la familia Martínez, Palma, Urbina, Señor. Tu mano de consuelo, día a día, llenándoles, fortaleciéndoles, Padre, descubriendo, Señor, tu propósito en cada uno de sus corazones. Desde los mayores hasta los más pequeños sean cubiertos con ese propósito. Padre, la familia Amador Polanco, Dios. Padre, bendecimos esta familia y sabemos que tu mano amorosa está con ellos, Señor. Padre, consolándoles, Señor, y sanando las heridas, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, e intercedemos por la familia García Hernández, Padre. Señor, sabiendo, Dios, que tú has revelado en ellos, Padre, el propósito principal, que no está en esta vida, que no está en esta existencia, sino en la eternidad, a la que tú nos llamas y nos llamarás a cada uno de nosotros también. Bendice, Señor, desde el mayor hasta el más pequeño, sean guardados, Padre, por el poder de tu palabra. Y aquellos, Señor, que están enfrentando desafíos de diversas maneras, luchas, necesidades, enfermedades, la familia Valladares, la familia Mercado, Padre, están en tus manos y sabemos que nada escapa a tu conocimiento, Padre. Y todo lo que hoy acontece, Señor, te pedimos tu intervención celestial, Padre, a través de médicos, de personal, de instrumentos, Señor, que son de bendición, y que tu provisión, Señor, esté presente en estos procesos. En el nombre de Jesús, así oramos y lo creemos. Ayuda a Dios a aquellos que hoy necesitan un trabajo, que necesitan provisión, permitiéndole, Señor, y permitiéndonos a nosotros como congregación que podamos todos acercarnos los unos con los otros y compartir para las necesidades de los santos, como dice y nos llama tu palabra. Que aprendamos, Señor, a llorar con los que lloran, Dios, y que sintamos el gozo con los que se gozan, sabiendo que Jesús es nuestro ejemplo. Gracias, Padre. Finalmente agradecemos este tiempo, Señor,
dedicamos este tiempo en familia, Dios, a ti, declarando que tu palabra, Señor, es la buena semilla sembrada en cada uno de los corazones que han escuchado. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, le guarde y le anime, y sea usted fortalecido, fortalecida para toda buena obra. Amén. Esta palabra de Dios es de mucho provecho para su persona, para toda su familia amada también. Escriba su testimonio de gratitud en los comentarios de esta administración en nuestro canal, y Dios le use grandemente al contar cuán grandes cosas Él hace en su vida, en su hogar. Recuerde, Dios está con nosotros. Él nos ayudará siempre. Aleluya. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no
no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida,